Buenas noches, comunidad. Sean bienvenidos a Crónicas, Crónicas Paranormales. El día de hoy, comunidad, les traigo una historia de esas de las que nadie quisiera vivir donde uno está a su casa. De esas historias en las que quisieras tener, más bien, no quisieras tener problemas con tus vecinos. Porque si no, te sucede algo trágico. La historia de hoy se llama Brujos. Comenzamos. Mi padre era un hombre trabajador y recio, de aquellos que no se espantaban con cualquier cosa, que no le temían a la noche ni a los cuentos que se contaban por aquellos lugares, de brujas, duendes y apariciones. Pero su perspectiva cambió en una ocasión en que tuvo unos problemas de linderos con un vecino, ya que éste estaba moviendo la cerca, adueñándose de un terreno de mi padre. Así que mi padre, como hombre fuerte, le dijo que lo moviera aquello de allí, que iba a tener problemas. El hombre, con una sonrisa fría, le dijo, ¿problemas? ¿Quieres problemas? Mi padre le respondió, sí, así es, así como te lo dije, problemas, y así será. Y nosotros, que estábamos al lado, pensamos que tal vez iba a haber un enfrentamiento de golpes, pero aquel hombre, con esa misma actitud fría y desafiante, que le dijo a mi padre que iba a tener problemas, simplemente dio la espalda y se marchó de allí. Mi padre no entendía lo que pasaba, así que simplemente se dedicó a mover la cerca que aquel hombre había corrido para nuestra propiedad. En la noche, cuando nos fuimos a dormir, escuchamos pasos afuera de la casa. Mi padre efectivamente pensó que era el vecino, que había venido a cumplir su promesa. Así que descolgó una escopeta que teníamos en la entrada de la casa y salió afuera esperando encontrarlo, a él o a alguien que hubiese enviado. Mi madre y yo estábamos muy pendientes y asustados. Vimos cuando mi padre voló por los aires y entró dentro de la casa. Se tomó el pecho y su mirada era de asusto, de terror. Mi madre corrió a socorrerlo y a preguntarle qué pasaba. Él le dijo que algo había golpeado su pecho, pero que no había visto bien qué era. Simplemente había sido expulsado por las fuerzas del aire que él nunca había sentido. Su escopeta que llevaba en la mano se había partido en dos, como si un rayo lo hubiese partido. Se siguieron escuchando los pasos afuera de la casa, pero mi padre no quiso volver a salir. Sabía lo que se enfrentaba, sabía lo que estaba ahí afuera. No era cosa de humanos, sino algo diferente, a lo que él, con su tenacidad, no podía enfrentar. En verdad, vi a mi padre muy asustado, porque decían que él estaba seguro que se había enfrentado al mismo demonio. A la mañana siguiente, la cerca estaba movida de nuevo y el vecino simplemente miraba a mi padre y a nosotros con una sonrisa intrigante y malévola. Cada día rompía más el cerco y cada noche aquello caminaba alrededor de la casa. No podíamos ver nada, pero escuchábamos sus pasos y esa risa bastante burlona.
que nos llenaba de terror, de miedo. Mi padre, cuando llegaban las 5 de la tarde, hacía cerrar la casa y nos encerrábamos. Parecía un niño chiquito, muerto de terror, muerto de miedo. Un miedo que nunca antes le había visto en la vida. Lo que más me atemorizaba es que cuando se iba a dormir sentía unas manos que lo jalaban de sus pies e intentaban sacarlo de la cama. Y aunque mi madre estaba ahí con él, ella no se daba cuenta de nada, solo cuando lo veía tirando en el suelo. Cuando esto ocurría, afuera se sentía con una fuerza aquella risa, como si se estuviese burlando del terror que causaba en mi padre. De matar lo estaba martirizando y lo tenía muy aterrado por completo. Parecía un niño chiquito que necesitaba de mi madre para poder dormir. Y así se notaba, porque se abrazaba a ella casi al borde de las lágrimas. Un día cualquiera, el abuelo vino a visitarnos y mi madre le contó lo que estaba ocurriendo, ya que a mi padre le daba vergüenza contarle algo que a su propio padre, que lo había enseñado a ser un hombre, que no se adelantaba por nada. El abuelo, sin reproches y con una voz jovial, dijo: "Ah, no se preocupen por eso, mijitos. Esas cosas son de brujos que quieren molestar, pero los brujos también se combaten de una manera bastante recia y peculiar. Así que aunque no pensaba irse a quedar a dormir a la casa esa noche, decidió que se quedaría. Pidió la habitación que estaba más cerca de la puerta principal, pero antes de irse a dormir, cortó unas ramas que abundaban por ahí, cerca de unos terrenos. Se le llamaba sábila y se usaba bastante para los remedios caseros. Él se fue a dormir con aquellas ramas y cuando escuchó los pasos de aquella risa, que nos daban mucho terror, salió con esas ramas en la mano. Nada de escopetas, solamente aquellas ramas. Las sacudió en el aire y decía una oración que yo no entendía muy bien. Aunque era nuestro idioma, después pregunté qué decía y me confesó: "Yo te conjuro y te expulso. Yo te conjuro y te expulso. En el nombre del bien y en el nombre del mal. Yo te conjuro y te expulso. Yo te conjuro y te expulso". El abuelo no fue atacado como mi padre, pero dio una ronda en toda la casa y después se volvió a dormir. Esa noche, ninguna otra vez volvimos a escuchar los pasos ni las risas. A la mañana siguiente, cuando salimos a los potreros a trabajar, mi padre, el abuelo y yo, y vimos al vecino que estaba volviendo a correr la cerca al hogar original, devolviendo las tierras que le pertenecían a mi padre. Su cuerpo se había golpeado, como si hubiera sido golpeado por unas ramas. Ese era lo que había hecho el abuelo. Había golpeado el aire, pero en ese aire estaba aquel hombre, aquel loco. El abuelo no le dijo nada, simplemente se le acercó y lo miró detenidamente. Aquel al ver la mirada del abuelo, agachó la cabeza y se entró en su casa. El abuelo nos dijo fuerte para que él escuchara: "No se preocupen,
que brujitos de poca monta no vuelven a pisar nuestras tierras. Y efectivamente así pasó.